volver a abrir. En la tarde de hoy nos acompaña el arquitecto Oscar Vázquez, presidente del capítulo, a quien doy la bienvenida. Muchísimas gracias a todos por su amable espera. Oscar, adelante. Muy buenas tardes a todos y gracias por su asistencia. Para el día de hoy, pues nos espera una charla muy entretenida con uno de esos íconos de la arquitectura que todos alguna vez hemos visto o leído o tenido que ver con los principios de Le Corbusier. Eh, la charla se titula El embajador de las formas y nuestra invitada de turno es la arquitecta Viviana Ortiz Monsalve. Me voy a permitir leer brevemente su hoja de vida para que nos ambientemos un poco de nuestra invitada. Entonces, la arquitecta Viviana Ortiz Monsalve es egresada de la Universidad de los Andes, tiene una trayectoria de más de 25 años, aunque como se podrán ver, se ve bastante joven, no parece que tuviera una trayectoria de ese tamaño. Su ejercicio profesional se ha centrado básicamente en el tema de la conservación del patrimonio cultural y arquitectónico. Ha participado y ha intervenido en múltiples proyectos que tienen que ver con los inmuebles de culturales, la protección del patrimonio cultural. Ha tenido menciones especiales en las bienales, en la 18ª Bienal de Arquitectura. Tuvo una mención de honor que también le dio derecho al premio Lápiz de Acero por la restauración del Museo Nacional de Colombia. Es autora de 4 libros autobiográficos, en su orden: Frank Lloyd Wright, Norman Foster, Santiago Calatrava y Le Corbusier. Es miembro de la Fundación para la Conservación y Restauración del Patrimonio Cultural, también miembro de la Sociedad Colombiana de Arquitectos, también hace parte del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios de la UNESCO, y en el 2018 creó lo que se llama una Lugares y Espacios, que entiendo que es un grupo que hace recorridos de carácter cultural y natural por diferentes espacios y sitios del país. Pues esto es apenas un pequeño resumen de la hoja de vida de Viviana, y sin más, dejamos en tus manos, Viviana, la charla. Adelante. Bueno, gracias al capítulo de Arqueandinos de la Universidad de los Andes, a Oscar y a Edgar que están siempre ahí presentes eh, conmigo, a Carmen Elvira que no la veo acá en cámara, a todos mis amigos, colegas, compañeros, pues les dedico esta conferencia que es más bien una charla del libro de Le Corbusier. El libro, pues me costó mucho trabajo hacerlo en la medida que es de el gran Le Corbusier. Entonces, la idea era como sintetizar lo más relevante de la vida de Le Corbusier en un libro que fuera muy fácil de leer para todo el público en general, no solo para arquitectos. Entonces, voy a empezar a compartir pantalla para empezar a contarles la historia de este libro. Entonces, ¿sí ven bien? ¿Ya ven? Sí, señora. Sí, ahí está en Perfecto, pantalla. perfecto. Listo, perfecto. Entonces, empecemos. Espérate acá, me bajo esto acá y ya. Listo. El libro se llama Le Corbusier, el embajador de las formas. ¿Cómo fue la aproximación a hacer este libro? No me pasan las diapositivas. ¿Qué hago? Espérate. Este señor se llama Jordi Viguet, es el editor de Editorial Susadeta los últimos 40 años y me contactó para que escribiera un artículo de arquitectura. Resulta que terminamos conversando y le gustó como la forma en que yo escribía y me dijo, escribamos varios libros de íconos de la arquitectura y Susaeta los va a publicar. Este editor vive en Colombia
pero es una persona bastante especialista en edición, sobre todo de libros de arquitectura, de arte. Él hizo, por ejemplo, la Enciclopedia Catalana, un proyecto editorial de más de 24 volúmenes en el año 68. Editó, este señor Jordi Vigué es una maravilla de persona. Él estudió arquitectura, medicina, no la terminó, y es experto en la cátedra Gaudí. Hizo varios libros como de medicina, enciclopedias médicas, y entonces Susaeta lo tiene como editor adscrito a la marca, y empezamos a escribir estos libros, que son estos 4 libros. Frank Lloyd Wright, que ya dicté la conferencia hace un par de meses. Norman Foster, que lo denominé Arquitectura para el Mundo, Santiago Calatrava y su Arquitectura Multiforme, y Le Corbusier, el embajador de las formas, que ya a lo largo de la conferencia se darán cuenta porque le puse el nombre de el embajador de las formas, porque él ante todo era un viajero, era un cosmopolita de la vida. Entonces me pareció muy, muy bonito ponerle a este nombre de título el embajador de las formas. Entonces, el libro está dividido en 4 capítulos. Quise hacer un libro muy ligero para que cualquier persona lo pudiera leer, lo pudiera entender la trascendencia y la importancia de Le Corbusier. Entonces, lo dividí en cuatro partes. Una primera parte que es la parte como de la formación, de dónde nace su pueblo, la tradición, por qué resultó en el oficio de la arquitectura y no continuó siendo relojero por tradición como toda su familia. Un segundo periodo que es muy importante, que es donde cimentó el movimiento moderno. El tercer periodo, que es como el periodo estrella de Le Corbusier, que es cuando hace eh, los íconos de la arquitectura como Ville Savoye, y genera toda el concepto con sus consejos, con sus congresos internacionales de arquitectura moderna. Y un último periodo, que es la arquitectura para el mundo. Ya el final del libro hago como un epílogo. Es una forma como de consolidar o dar una píldora de lo que es de Le Corbusier. Yo pienso que este libro es un poco irrespetuoso porque es que cada obra de Le Corbusier da para escribir un libro. Entonces, digo, es un poco irrespetuoso porque lo condenso en 367 páginas, pero intenté hacerlo lo mejor posible. Entonces, el primer capítulo se llama El legado del arte y la tradición, y expongo los primeros proyectos que él hizo en su sitio de nacimiento, y que fue en Le Chaux de Fonds, en Suiza. Acá ustedes ven el mapa, es una población fronteriza con Francia, en Suiza. En la ciudad donde él nació, la tradición que él tenía era de grabador de relojes. Su papá y esta población era especialista en grabar relojes, pues Suiza, y este reloj que ustedes ven ahí inicia el libro. Me pareció importantísimo poner como el primer premio que obtuvo Le Corbusier en 1902, cuando hizo la caja. O sea, ellos grababan como la coraza del reloj, la decoración. Entonces él a los 15 años ganó un premio en la exposición de artes decorativas de Turín por esta decoración de este reloj. Me parece importante, como siempre, el contexto donde nació, en qué época de la historia nació Le Corbusier. Él nació en lo que llamábamos la Bella Época, el Art Nouveau, el modernismo, el Junge Stil, la secesión, el Modern Style, Liberty Floral en Europa. Entonces era una época donde primaba la escuela de bellas artes, las formas de la naturaleza, las decoraciones, y él nace como inmerso en ese periodo histórico que va a ser contradictorio al resto de su vida. En América estaba Louis Sullivan, que él fue el que dijo la forma sigue la función,
hizo este edificio que tengo como una discusión con un arquitecto, con Jaime, que me dice que es muy poco probable que Sullivan haya dicho esto porque sus edificios, por ejemplo, este que es en Chicago, tiene muchas decoraciones tipo Art Nouveau, pero entonces los libros dicen que Sullivan fue el que primero dijo esa frase. Y estaba el Gran Wright, que está su casa estudio en Oak Park y la casa de la cascada en Pensilvania. Y Wright ya había plasmado esa idea de que la vivienda como una máquina y la funcionalidad nueva y había como introducido el tema del automóvil. Obviamente Le Corbusier lo iba a desarrollar en todo su esplendor. ¿En qué núcleo familiar nació él? Él nació de un padre que era grabador de relojes, una madre que era pianista y un hermano que era violinista. Él cuenta, muchos videos donde habla Le Corbusier que dice que callejeaba con sus amigos, que le fascinaba era como mirar, pensar y no, se salió a los 13 años del colegio y entró a una escuela de artes y oficios a los 14 años. Acá vemos a Le Corbusier, al papá, la mamá, acá el hermano Albert. Ingresa a la escuela de artes y oficios de un pintor, artista muy importante que es Le Platinier, y él fue el que le dijo a Le Corbusier, serás arquitecto. Y Le Corbusier le dijo, vaya desatinos, yo odio ese trabajo. ¿Por qué decía eso Le Corbusier? Porque en esa época pues se hacían casas tipo Art Nouveau, todo lo de la Escuela de Bellas Artes, y a Le Corbusier eso le parecía terrible, entonces él dijo, no, yo no me voy a dedicar a ser arquitecto. Sin embargo, eh, él cogió y como incentivó a Le Corbusier para que hiciera unas casas. Entonces le dijo, vaya y haga una casa por encargo a este señor, y Le Corbusier empezó a hacer casas. Esta es la primera casa que hizo Le Corbusier en 1905 en Suiza, en su Chaux de Fonds, y es una casa que tiene, pues, todavía tiene todos los elementos como compositivos, o sea, todavía no se avisa nada de Le Corbusier, pero tiene elementos como de las artes decorativas, lo que vemos acá en esta forja, en esta reja, como del taller de trabajo de su mentor. Con el dinero de esta casa, con 18 años solamente, sin ser arquitecto, sin haber estudiado arquitectura, se va para Italia. Se va 2 meses para Italia y viaja por 20 ciudades y empieza a dibujar y dibuja absolutamente todo, pero con un ojo como de artes decorativas. Si ustedes ven este dibujo, pueden percibir que le pone mucho cuidado como al detalle, porque todavía estaba como con el chip de las artes decorativas de su mentor Le Platinier. Entonces él recorre Italia y se pone a dibujar. También va a Viena, y en Viena se queda 4 meses, incluso hace casas por encargo. Entonces esta casa, también en el pueblo donde él nació, la hace por encargo y la manda por correo. Es una casa que guarda las similitudes a la primera que hizo, una casa muy con cubierta inclinada, todavía no se veía nada de los preceptos de Le Corbusier, pero ya empezaba como a inmiscuirse, a meterse en su profesión, en la que sería su profesión. ¿Qué pasa? Se va para Francia y conoce a Auguste Perret, que es pues acá en esta conferencia hay muchas personas que no son arquitectos, Auguste Perret es el padre del hormigón armado, se va para Francia, acá vemos esta foto con su hermano Albert, y empieza a ya a cambiar el chip, como digo yo, y ya se piensa meter más con el elemento arquitectónico al haber trabajado con Perret. Después viaja a Berlín y este es un año maravilloso. Yo digo que es una alineación planetaria en 1910. Los grandes están en Berlín. Está Wright con su portafolio de Wasmuth, haciendo la edición de todos sus proyectos. Está Miss Van der Rohe, está Gropius, y estos dos trabajan en el taller de Behrens, que es
lo enmarcamos en lo que llamamos protorracionalismo. Este edificio es importantísimo porque es una de las primeras muestras de hormigón armado. Ya no tenemos muros de carga, sino ya las columnas. Esto en 1910, eso era era un manifiesto de la ingeniería. Entonces, Mies van der Rohe, Gropius y Le Corbusier trabajaban con Behrens, y Behrens era como un esclavista, o sea, era muy, decía Le Corbusier como que este señor nos tiene negriados, nos manda, lo que quiere hacer es dinero con nosotros. Entonces sale por la puerta grande y dice, me voy a pasear. Entonces deja a Behrens y se va al viaje de Oriente en 1911. Este plano, hay algunas diapositivas de esta conferencia que no son parte del libro, pero me pareció importante prepararlas para tener un hilo conductor mucho más entendible de lo que es la obra de Wright, de Le Corbusier. Resulta que él viaja tiene 24 años y viaja por 12 países, 34 ciudades. Este mapa lo hice yo. Sale de Berlín, va por la República Checa, Eslovaquia, Hungría, Rumania, Bulgaria, Estambul, varias ciudades en Estambul, Grecia, Roma y termina en Suiza. Es un viaje que, con paréntesis con mis aliados estratégicos de lugares y espacio, es un viaje apto para arquitectos que podríamos llamar como recorriendo el mundo con los ojos de Le Corbusier. Hacer como este viaje, se demoró 2 meses en este viaje en 1911 y cambió su percepción del mundo. Este viaje fue muy, muy, muy importante. Pienso yo, esto también fue una imagen que armé cuando Le Corbusier habla de que la arquitectura es el juego sabio, correcto y magnífico de los volúmenes ensamblados bajo la luz. Yo me imagino a él dibujando el Partenón, el Panteón, en Praga, la mezquita de Suleimán, en Grecia, que idolatraba a Grecia hasta el último momento de su vida, estuvo vinculado a Grecia porque un puñado del Partenón estuvo en su funeral, por decirlo de alguna forma. Acá está el dibujo de Le Corbusier en la mezquita de Suleimán por Sinan, que era como el Leonardo da Vinci del gran sultán Suleimán. Acá estamos viendo una fotografía de Le Corbusier en Atenas. Y él, acá en esta presentación, yo tengo como un zócalo de elementos importantes de Le Corbusier. Acá tenemos las postales, él tiene él todo lo escribía, guardaba hasta el recibo de comprarse un croissant, lo guardaba. Tiene más, en la Fundación Le Corbusier tiene más o menos 2.300 postales. Todo lo dibujaba, todo lo dibujaba. Entonces, estos son unos de los dibujos cuando estuvo en Italia y tenía más o menos son unas 73 libretas de sketch. 73 libretas de sketch. Desde 1911, que cuando hizo el viaje a Oriente, hasta 1964. En sus 24 años hasta su muerte, hasta 1965. Entonces, ¿qué hace? Regresa al viaje de Oriente y abre oficina. Entonces dice, abre una oficina como todo arquitecto recién salido de la universidad. Trabajé con Perret, con Behrens, conocí Viena, pero no tenía casi clientes. Entonces se mete en la empresa de hacer la casa de sus padres. Los arruinó porque hizo una mansión, hizo una quinta, la Villa Generé Perret. Y arruinó a la familia, pero ya empezamos a ver como como la imponencia, o sea, él siempre quiso hacer cosas imponentes, que quiso hacer cosas trascendentales. Entonces, en esta primera obra como arquitecto independiente, quería hacer una villa señorial porque también él tenía mucho el tema de, de Grecia y de Roma, del clasicismo, de lo clásico y reinterpretar ese clasicismo, pero con elementos modernos. Entonces, esta es la casa de sus padres que los arruinó y llega la guerra. Estos son los sketches de la casa de sus padres. Es una planta muy sencilla,
todavía no es asimétrica, todavía guarda un poco las proporciones de simetría y llega la guerra, la Primera Guerra Mundial. Entonces, en ese periodo de tiempo también hace otro encargo, también gracias a su mentor Le Platinier, es el proyecto de la Ville Snow, que tiene ya elementos como de descomposición volumétrica. Ustedes ven acá un cilindro, un cuadrado, y empieza como a indagar en el tema de em, la volumetría simple, pero pues aún tiene elementos como las cornisas y como los detalles decorativos de un material a la vista. Acá la vemos, pues como una villa de paladio y empieza a tener el tema a él siempre le impresionó las líneas reguladoras. En todos los proyectos de Le Corbusier vamos a ver el eje, la diagonal, o sea, la ventana está en un ángulo perfecto, perpendicular al punto de base de la puerta. Todo tiene que ver con las líneas reguladoras en fachada, en planta y espacialmente. Entonces llega la guerra, la Primera Guerra Mundial, y él se inventa como él dice, él siempre tuvo como una visión de masas, como quiero salvar el mundo, quiero ayudar al mundo con mi arquitectura. Entonces inventa un proyecto que es la casa dominó, que es un juego de palabras, domo de casa, pero también es dominó, que es como ven esta fichita acá de los 6 punticos, que son las 6 columnas, y que las va integrando una con otra y genera unas viviendas en serie, unas viviendas absolutamente económicas que pueden ser muy flexibles de empalmar, y es una idea absolutamente novedosa porque empieza a utilizar el hormigón, porque en esta época las casas eran con mampostería, era una casa absolutamente pesada. Entonces este nuevo material que empieza a utilizar Le Corbusier le da muchísima ligereza y flexibilidad a las formas y al espacio. Entonces acá tenemos el ejemplo de una casa dominó. Y la arquitectura se reduce como al estándar, que es como lo que siempre soñó Le Corbusier. La segunda parte del libro, digamos que yo estoy pasando muy generalmente, porque cada proyecto pues lo explico con fotos, con plantas, con fachadas, y cuento toda la historia de la casa. Voy a pasar muy rápidamente como el contenido del libro. Después, en el 17, se va a París y se une a Médée Osenfant, que es un pintor que, mejor dicho, le cambia la vida a Le Corbusier y lo anima a ser pintor, porque Le Corbusier, más que arquitecto, era un artista, era absolutamente un pintor maravilloso, y se une con este señor que lo incentiva a que vuelva a pintar, y esa es la época de Picasso. Entonces Picasso es cubista, ellos son puristas, y entonces Le Corbusier se la pasa creando pintura. Es un Osenfal Jeanneret en esa época, antes de cambiarse el nombre. Era un pintor maravilloso. La obra de Le Corbusier a nivel pictórico ha quedado un poco relegada, pero si uno se pone a indagar, encuentra un universo maravilloso de arte. Esta fecha es supremamente importante. Acá en la presentación ustedes ven las gafitas, que es como uno de los distintivos de Le Corbusier, y obedece a que él en 1918 estaba pintando este cuadro que se llama La Chimenea y sufrió un desprendimiento de retina. Entonces se fue no, perdió un ojo, definitivamente me perdió un ojo. Molestaba al que le hacía las gafas, le decía, déjemelo a mitad de precio porque finalmente yo solo veo por un ojo y no necesito sino una fórmula. Pero a partir de este momento él adoptó sus gafas redonditas que lo caracterizaron por toda la vida. En esa época, en el 18, en París, conoció a Picasso, a Braque, a Gris, a todos los pintores cubistas. Era el París maravilloso de la cultura, de la innovación. Y en 1920, inventaron con Osenfant una revista que se llamaba El Espíritu Nuevo.
Y en esa revista exponían conceptos de urbanismo, de arquitectura, de arte, de cultura. Y un día eh, Le Corbusier dijo, pero es que yo firmo como pintor, como Osenfant y Generé, pero no puedo firmar como arquitecto Perret porque se me confunde con el apellido del gran Auguste Perret. Entonces dijo, no, en la familia de mi mamá hay un apellido que es como Le Corbusier, entonces lo asumió como el cuervo, Le Corbusier. Y desde 1920 transformó su apellido y dice ahí, es una, Le Corbusier hablaba todo el día, eh, eh, era sarcástico, era un personaje rico en pensamientos. Entonces dice esto, mirando las galeradas del número uno, Osenfant me dijo, hay que incluir algo de arquitectura. Entonces hice algo el sábado de noche, había que entregar el texto el lunes. Escribí 3 consejos para arquitectos y dije, no los firmo Jeanneret, mi apellido, sino Le Corbusier. Así nació el maldito Le Corbusier. Y desde el 1920 hasta su muerte, y hasta hoy, es Le Corbusier. ¿Qué pasa con este? Ahí empieza una prolífica carrera ya. Él estaba maravillado con los automóviles. O sea, él decía, los arquitectos somos unos pobres idiotas, los que se ganan la vida mejor y los genios de este planeta son los que fabrican automóviles. Entonces él todo lo asociaba como al automóvil y escribió ¿cómo se dice? Esto es un manifiesto de la arquitectura que es hacia una nueva arquitectura y recopila todos los artículos y escribe, pues Le Corbusier escribió más de 40 y punta libros, 50 libros, con todos sus apuntes de conferencias, de todos sus dibujos. Él siempre andaba pensando. Entonces, en la fascinación por el automóvil desarrolló algo así como el tema de la máquina para vivir. La arquitectura se semeja a una máquina, a un automóvil, debe hacerse en serie, debe hacerse con precisión, tiene estándares para ensamblar. Y entonces, desde este momento, desde 1922 y 23, empieza con su tema de la arquitectura para vivir. Él hace una sociedad con su primo Pierre Jeanneret, que ha sido también otro Le Corbusier es tan radiante que pues muchas personas que han estado alrededor de él han sido eclipsadas por su luz. Uno de estos fue Pierre Jeanneret, que era el primo, era mayor que él, Le Corbusier, pero era el socio fue muchos años el socio de Le Corbusier y firmaban planos, se hacían proyectos, y entonces siempre estuvo como a la sombra, eclipsado por Le Corbusier, lo mismo la diseñadora de muebles que ya les mostraré más adelante. Entonces, cuando empiezan a hacer carros, Le Corbusier estaba alucinado con ese tema. Entonces dice que las casas deben ser máquinas para habitar. Y había un carro que se llama, pues de la marca Citroën, y él se inventó como una especie de variación a esa palabra para hacer sus casas como sus casas carro, por decirlo de alguna forma. En 1919 se puso la fábrica de Andrés Citroën y había talleres, módulos, piezas, construcción en serie. Entonces él dijo, yo voy a hacer mi fábrica de construir casas conceptual y se generó como un prototipo que se llamaba las casas Citroën. Esta fue la primera que él diseñó, es absolutamente limpia, la versión de 1920. Esa no se construyó, pero en la medida que avanzaba el tiempo hizo como variaciones a este modelo. ¿En qué consistían? Eran unos pisos claros, 2 muros, mucha iluminación y una circulación como muy lineal. Esta casa pues quedó en proyecto, eso está en la Fundación Le Corbusier, y mm, con posterioridad, entonces genera como una especie de variación. Ay, pasó. Acá. El 19 y 20, la casa que les mostré es 2 muros laterales. En el 22, los muros son reemplazados por la estructura en hormigón y hay una aproximación a la planta libre, que tanto pues es uno de sus preceptos más importantes dentro de los 5 preceptos de la arquitectura moderna.
incluye el garaje. Eso nunca existía, en la arquitectura no existía el, el uso de garaje o la función de garaje porque los carros no existían. En el 24, un industrial le encargó hacer como unas casas en serie, que era como una variación de estas casas, y él empezó como a jugar como con las casas dominó, empezó a mezclarlas. En el 26 hizo otra variación de la casa, de esta casa, ya muy similar a la del 20, pero ya con los elementos modernos, y la del 27, que es una belleza, que es en la vecindad del Chavo, digo yo, que es la mansión en Stuttgart. Entonces, bueno, las casas Citroën. Viene en el libro la casa para su amigo socio pintor Osenpa, y es una casa bellísima, es la primera casa que él hace en París. Ya rompe con la academia, no es muy grande, pero tiene ustedes pueden ver acá en el plano el tema de las líneas reguladoras, el elemento como industrial de los lucernarios en forma como de sierra, como si fuera una fábrica, la doble altura, es una casa hermosísima. Rompe siempre, a mí me encanta de Le Corbusier, o sea, yo digo que todos los profesores para enseñarle a hacer escaleras a los alumnos deberían estudiar escaleras y circulaciones de Le Corbusier y se soluciona la vida de todos los estudiantes de arquitectura, porque es un juego como de recorridos, que no es el punto fijo, hartísimo, sino que llegas al volumen, lo rompes y la otra escalera está al otro lado y no, es una maravilla. Esta es la primera casa de Osenfant. Yo me emociono con todos los proyectos porque cada proyecto es maravilloso, pero entonces me toca correr. Bueno, esta es la mansión, la segunda, la Maison La Roche-Genere, que era para un señor, un banquero coleccionista de arte, es una vivienda bifamiliar, un banquero coleccionista de arte y el hermano que se acaba de casar. Es la primera de las villas blancas. Es muy importante, a mí me gusta más esta que la misma Ville Savoie, pero bueno, entre gustos no hay disgustos. Ahí funciona la Fundación Le Corbusier y tiene absolutamente todos los preceptos, la horizontalidad de las ventanas, la parte de la planta libre, cómo se mete el verde en la casa, el primer concepto como apilar vilas, es como el prototipo del edificio, porque empieza a apilar una vila sobre la otra vila, es como una utopía de edificio. Es una planta magnífica, esta circulación, siempre el doble volumen, la entrada de luz por todos lados, el, 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 el hecho el- contener el espacio dentro del otro espacio. Es una casa divina. Mira, acá pueden ver las líneas reguladoras, cada punto en las fachadas del Corbusier, en los espacios del Corbusier, son absolutamente proporcionados y dan respuesta a algo muy bien pensado. Él siempre soñó con hacer rascacielos y nunca hizo ninguno, o sea, hizo edificios en altura, pero nunca hizo un rascacielo. Y por eso digo que eso es una idea mía, ¿no? Puede ser que esté absolutamente equivocada, pero como que la Bill Roche Regenere es como la apología al rascacielos, es como quiero subirme en altura, poner una villa sobre otra villa y hacer muchas, porque él hablaba mucho de la altura, en el plan Bosón de París, pues hablaba de los automóviles, hablaba de edificios de 180 metros de altura, hablaba de autopistas, de zonas verdes, de hormigón. Esto no lo logró hacer en París. En el libro también se habla de este plan. El pabellón del espíritu nuevo, Spirit Nouveau, es de 1925. Para mí es un manifiesto de arquitectura maravilloso. Todas estas opiniones son Made in Viviana, pues de pronto cuando terminemos la charla, mis maestros, compañeros, colegas me podrán decir que estoy equivocada, pero en mi concepto, este pabellón eh, muestra
la ruptura entre lo estereotómico que siempre se venía llevando con esos muros cargados de peso, cerrados, y esto es lo tectónico. Acá vemos, por ejemplo, cómo se libera esta ligera elevación desde el Prado, ya le da una cosa ligera, es como la estructura, libera la esquina, le pone el árbol, o sea, cuando has visto que en una catedral gótica haya un árbol en la mitad. Esto es como una alegoría como al cambio total de paradigma de lo estereotómico a lo tectónico, en mi concepto. Acá seguimos con esta es una de las casas en serie muy interesantes. Es una vivienda en serie del barrio obrero. Se asocian a las casas Citroën, que son como módulos, y empieza a jugar con el módulo, pero no el módulo por el módulo. Él, cada módulo lo estudia y digamos que lo traba o lo, em- lo empalma con el otro módulo de una forma particular. No es como hace una casita en serie, por decirlo así, la repite 1.000 millones de veces, no. Él estudia la soleación, el terreno, la visual. Entonces, por ejemplo, en un terreno, este es un terreno donde se proyectaron 130 casas, se hicieron 50 con módulos de 5 por 5. Pero de acuerdo al emplazamiento o a la implantación del terreno, las ubicaba de una forma particular y les hacía unas variaciones, ya sea a la fachada, a la cubierta. Es un proyecto súper interesante. Acá estaban como en la inauguración de esas casas. Imagínense eso en el año 1923. Eso es una cosa absolutamente eso era como un barco. Acá vemos las barandas en la parte de arriba, la terraza. Cuando se había visto en esa época que uno se podía subir a la terraza, eran cubiertas a dos aguas, tejados. Ya es como un salto al futuro. Estas casas son bellísimas, tienen muchas variaciones. Hay en forma de Z, le cambia los colores, tiene 3 colores. Hay, por ejemplo, estas le hace un detalle como una bóveda catalana al acceso, otras las implanta como con una pérgola hacia un lado, pero las que están conjunto o al lado, las hace mirando para el otro lado. Entonces es muy rica en, estéticamente, es muy rica esta urbanización de casas en serie, pero uno no les ve como la repetición, no se aburre viendo estas casas. Es el dinamismo de lo que puede dar el módulo. Acá está como los preceptos que él implantó en este proyecto, que es la industrialización, el módulo, los 5 preceptos, porque ya empezaba a hablar con su planta libre, fachada longitudinal, ventana longitudinal, retrocedida, y es muy el concepto de la casa dominó. Después, en el 26, él lo contacta un periodista, y el periodista era periodista y pintor, entonces se hizo su super casa, la Ville Coop. Era un periodista americano, entonces hizo una casa maravillosa, absolutamente eh, cúbica, es como uno de sus cuadros, pero vuelto espacio. Yo pienso que si ustedes ven la planta de esta casa, es como uno de los cuadros de Le Corbusier, pero hecho espacio, es una cosa, es como la plástica del espacio. Esta es una urbanización preciosa, acá es la vecindad del Chavo, digo yo, son las estrellas participaron en esta urbanización. La implantación, el plano urbanístico lo hizo Mies van der Rohe, que era como el director del proyecto. Acá vemos la casa de Le Corbusier, está también Hans Scharoun, estaba Gropius, estaba Oud, el que había sido jefe de ellos, Berens, también estaba acá en esta esquina. Imagínense esa calidad de vecinos que tenía Le Corbusier. Y este es el proyecto arquitectónico, es un proyecto maravilloso, es como la explosión espacial, porque finalmente ya le quita todos los muros, es un elemento absolutamente lineal, limpio, y empieza a utilizar el mobiliario para definir los espacios y le quita muros. O sea, es casi una planta libre completa
y y tiene doble uso. Entonces, estos espacios son para sala, pero también para habitación, y solo hay que correr una puerta corrediza y ya se conforma el espacio. Muy, muy osado este proyecto, me parece a mí, pues además que era como una competencia, cuál arquitecto diseñaba su mejor propuesta, era como la feria de las casas manifiesto, era esta urbanización. Entonces utiliza la forma reversible, los multiusos, la definición espacial, los 5 preceptos, y ven esta limpieza. Este proyecto a mí me fascina, es una belleza de proyecto, es lineal. Tú ves todos los preceptos de la modernidad en solo esta fachada. Planta libre, sobre pilotes, ventana corrida, la ves en un solo plano, en una sola vista. Después, entre el 26 y el 28, lo contacta la familia Stein, que Michael Stein era un coleccionista de arte muy adinerado, era hermano de una escritora que se llama Gertrude Stein, que era una feminista de esa época, y ellos se fueron a París. Eran americanos y se resultaron en París, y este señor tenía una colección absurda de arte de Cézanne, de Monet, de Picasso, de Gauguin, todo, era millonario, pero mm, tenía que, el mobiliario de la casa no era antiguo, porque eran coleccionistas de arte y de antigüedades, entonces Le Corbusier les hace semejante casa tan espectacular, pero no botan los muebles o los venden y hacen unos muebles para la casa. Entonces, Le Corbusier está como medio aburrido. Esta foto fue tomada por Le Corbusier y acá el protagonista es el automóvil. Es como el automóvil es el que marca la pauta en esta época. Esta casa es como un automóvil. Tiene todos los elementos para hacer como si fuera un automóvil. Es una casa bastante fotografiada. Está el envoltorio, una cosa bien interesante, la ventana longitudinal que acá ya sí, se va con toda la casa y le da un aspecto horizontal maravilloso a este plano de fachada, ese elemento emboladizo que define el acceso y también tiene toda clase de líneas reguladoras. Esta casa es hermosísima. Por la parte de atrás son 4 plantas, vemos el juego de circulaciones, de escalera, de que rompe el espacio en la esquina. Tú no entras aburridamente por el primer piso, sino que subes unas escaleras y llegas por la esquina a un espacio maravilloso de doble altura, luz por todo el lado, el juego de las escaleras. Bueno, yo me puedo quedar hablando 10 horas de esta casa. ¿A quién opacó Le Corbusier? A Charlotte Perriand. Ella era una diseñadora de muebles. De hecho, ella es la diseñadora de esta silla, la que llaman la silla Le Corbusier, y la Chaise Longue y el sillón LC2 fueron diseños de ella. Cuando Le Corbusier se dio cuenta que los Stein habían dejado los mismos muebles del siglo XIX en su casa, dijo, no, esto no puede ser. Y empezaron a diseñar mobiliario para esa nueva arquitectura. Entonces, Charles Perriand siempre ha estado como en el... Aquí estoy, Yurani. ¿Aló? Bueno, antes de terminar este capítulo, entonces es muy importante hablar de los congresos internacionales de arquitectura moderna. Primero fue en 1928, ya Le Corbusier era un gestor, un humanista, era un genio, ¿no? Y entonces ya se formó todos estos jóvenes, Gropius, Mies van der Rohe, todos los que pensaban en lo que debía ser la nueva arquitectura, se reunieron en junio del 28 y generaron los Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna. En el libro está súper bien explicado. Yo solo, digamos que hice como un resumen ejecutivo para esta presentación de los congresos de Xi'an, del 28 al 59, uno muy importante, el del 33, que es el de Atenas, que lo vemos acá, que es como
que es el manifiesto de la arquitectura, que es el habitar, circular, trabajar, recrear. Para los que, amigos míos que están en esta conferencia y no son arquitectos, pues la Carta de Atenas es el manifiesto del urbanismo en el mundo. En este congreso se sentaron las bases para zonificar las ciudades. Antiguamente las ciudades no estaban zonificadas. En este congreso se sentaron las bases del urbanismo moderno, donde debía haber categorías de calles, debía haber zonificación de sectores dentro de una ciudad, había pedazos para habitar, otros para circular, otros para trabajar, otros de ocio, siempre mezclando la parte como filosófica, el espíritu humano, más la parte práctica del ser humano. Le Corbusier era bastante, no era obsesionado con el tema de la higiene, la soleación, todo el tema de la luz, de las ciudades, unas ciudades limpias, unas ciudades llenas de salubridad para las personas y en sí mismas para las ciudades. Es una carta maravillosa, hay que leerse ese libro alguna vez en la vida. El tercer capítulo es del 29 al 49, que ya es como el top, es la punta, la estrella en el árbol de Le Corbusier. Entonces empezamos, en el libro empezamos con la Ville Savoye, no voy a hablar de eso porque es la Mona Lisa, la Casa de la Cascada y la Ville Savoye. O sea, es más fotografía y más explicada, pero para las personas que me acompañen esta noche y que no son arquitectos, básicamente en esta casa se sintetizan los 5 preceptos de la arquitectura moderna, que son hacer edificios sobre pilotes, hacer ventanas longitudinales con el fin de que entre toda la luz posible, ilumine los espacios, y cuando un espacio está muy iluminado, no hay gérmenes y no hay enfermedades. La fachada es libre. ¿Qué es la fachada libre? Cuando la fachada no hace parte de la estructura, sino que las columnas están retrocedidas y tú puedes hacer muy ligera la fachada, puedes hacerla en vidrio o poniendo un elemento, un envolvente, pero que no hace parte de la estructura. Entonces así es mucho más ligera la vivienda, puedes hacer más grandes las ventanas y tienes más facilidad de hacer elementos de fachada. Y la planta libre es que tú puedas, como empezaron a usar el automóvil, tú debes entrar con el uso del automóvil, te genera que tú debes dejar un espacio para el automóvil y que la primera planta se meta a la naturaleza, la gente pueda recorrer transversalmente por debajo de la casa sin obtener ningún obstáculo. Y el quinto precepto es la terraza jardín, que pues yo en algún lado le comencé a decir algo así como tú estás quitando una parte de verde en la base donde cimientas o donde estableces tu edificio. Reemplázalo, súbelo a la cubierta. Entonces, el concepto de la terraza jardín es como no perder lo verde que estamos quitando al implantar la vivienda. Entonces, eso lo sintetizan casi todos los edificios de Le Corbusier, pero digamos que este es como el paradigma o el modelo con el cual se explican estos preceptos en la arquitectura moderna. Es una belleza también. Me gusta más la otra, pero digamos que la terraza jardín, este detalle lo hacía mucho Le Corbusier en todas que es como un marco del paisaje, porque él decía algo así como si tú tienes el paisaje solo, pues no lo percibes, pero si lo enmarcas, te das cuenta que ahí hay un paisaje y es importante. Lo hizo hasta en la cabaña donde vivió, enmarcaba el paisaje, siempre hacía ese detalle como de enmarcar lo natural. También en el libro está el pabellón suizo, que también es un proyecto muy pequeñito proporcionalmente, pero es maravilloso porque tiene todos los preceptos de la arquitectura moderna, es una vivienda estudiantil de suizos en el barrio latino de París. Era un esquema muy fácil, pero tenía 50 camas, aseo, zonas comunes, pero acá vemos la importancia del módulo, de la repetición, de la ruptura como con él. O sea, él siempre tenía como la sorpresa en la repetición. Es un proyecto muy bonito. Vemos todos los preceptos en el proyecto.
es un refugio de salud. En 1930 ya empieza a ponerle color. Es una planta exquisita, es divina esa planta porque tiene el cilindro, el triángulo, el paralelepípedo, el cuadrado, el color, la parte de arriba, como las sierras, para generar unos lucernarios para que iluminen los espacios. Es una maravilla. En este edificio vivió Le Corbusier y casualmente me contó, el editor de este libro vivió en ese edificio, es una maravilla de edificio. Es un edificio en Francia y ahí tenía el estudio y el taller Le Corbusier durante mucho tiempo. También empieza a jugar con los colores, con los em, espacios como reversibles, lo que llaman acá en Colombia el vidrio block, para que la fachada entre más luz todavía, cabemos cada uno de los espacios del edificio. Esto acá, o sea, perdóname Carlos, no me pude resistir de poner esta foto, es un proyecto maravilloso, pero veo este proyecto y veo el edificio Bachoe en el Centro Internacional, es la modernidad en pleno. Es de 1936 al 45 y vemos el trabajo de los brisolé, de la soleación, del módulo, de la repetición. Es un proyecto hermosísimo. Es un edificio, entonces uno lo ve y semeja un poco al centro administrativo distrital. El edificio Bacho tiene todos los preceptos de esa arquitectura. El módulo, seguramente si contamos cuántas piedras hay de aquí a acá, son absolutamente perfectas. No hay el sobrante porque Le Corbusier todo lo proporcionaba. Una planta es maravillosa, empieza a poner elementos, nuevamente las circulaciones, abrir las fachadas, que entre luz por todo lado. ¿Qué pasó? En la guerra, en la ya Segunda Guerra Mundial, Le Corbusier pues, le tocaba quedarse en la casa. Entonces se quedó en la casa pensando en las proporciones, en sus líneas reguladoras, en inventarse el agua. Entonces recurrió al hombre de Vitruvio, que a su vez Leonardo da Vinci había recurrido a Vitruvio del siglo I en Roma, y formuló redefinió lo que es la proporción áurea en un elemento que se llama el módulo, que es un postulado de que todas las medidas del ser humano tienen que ver con los espacios, con los largos, los anchos, con respecto a la antropometría. Es una cosa maravillosa. Acá en el libro, pues hice unos gráficos muy detallados de cómo explicar el modulor. Acá ven ustedes la figura roja, cómo se va descomponiendo el modulor, tiene que ver con la proporción áurea, la secuencia de Fibonacci, todo lo que siempre se habla. Esto es de otra presentación que hice en otra clase. Vemos el modulor en lo cotidiano. Esto no está en el libro, pero me pareció importante como traerlo a colación, sobre todo por las personas que no son arquitectos, que Le Corbusier está presente en todo. O sea, es como estas celosías que uno ve en el barrio El Polo, lo que ve el edificio cerca a la Sociedad Colombiana de Arquitectos, el edificio de El Éxito de la 53. Este módulo es el modulor aplicado a los ladrillos en la arquitectura. Ya, obviamente, ya no lo pone mucho en ningún edificio, pero estuvo en auge casi 50 años. En el libro también está, pues, cómo no iba a estar la unidad habitacional de Marsella, que es otro manifiesto ese edificio es maravilloso, es absolutamente maravilloso. Es, eh, es el juego del espacio, de la luz, de la funcionalidad. Este es un gráfico que se hizo para el libro. Acá se explica todo- todos los usos del edificio, em, las ventanas, los colores, las rampas, la terraza jardín, lo del jardín de niños. Ustedes ven esta foto, a mí me parece un cuadro de Le Corbusier, es purista, entra la luz en diagonal, la rampa remata en un cuadrado, es una obra purista.
Es un edificio, hay que entenderlo en planta. Básicamente, él hablaba de iluminar los espacios completo, por eso rompía el espacio. Estos apartamentos son dúplex y él juega con el módulo espacial, no solo en planta, sino eh, en 3 dimensiones, con el fin de que toda la luz ingrese a todo el espacio, ilumine todo el espacio y así haya tanta luz que no haya gérmenes y sea totalmente higiénico y haya ventilación y la gente pueda divisar el paisaje. O sea, eso también da para 3 horas de hablar de la unidad. Acá está con Picasso dándole una vueltica a la obra. Era muy parecido, así como una personalidad exuberante y maravillosa. La cuarta parte del libro es Arquitectura para el Mundo. Esta me gustó mucho. Ya después cuando ya hice el libro, este capítulo fue el que me dio la idea de ponerle el embajador de las formas, que Le Corbusier no es tenido en cuenta como pintor. Dicen que es arquitecto, pero no era arquitecto. Era urbanista, tampoco era urbanista. Lo que era un paseador, él se la pasaba por todas partes del mundo, viajando, mirando a ver cómo transformar el mundo a través de la arquitectura, haciendo vida social, con el embajador, con el estudiante, para viajar por todo el mundo desde los 18 años, como vieron, había viajado por Oriente, él le fascinaba, entonces él era un embajador ¿de qué? De las formas. Ahí surgió el nombre del libro. Hizo proyectos para Brasil, para Buenos Aires, para Bogotá, y me tomé el trabajo pues de hacer fue una especie como la agenda encubierta de Le Corbusier. Él entonces hablaba con todos los jóvenes importantes de los países para ver si obtenía un contrato. Eso es una teoría que tengo yo. Entonces en Argentina habló con Jorge Ferrari, Jado, todos estos que están en el libro son eminencias, arquitectos súper relevantes en cada país. Entonces, en Argentina, en Brasil, en Chile, el tema Colombia, pues sabemos, pues todos los que, Salmona y pues Germán Samper, que cuenta todas sus anécdotas con Le Corbusier en sus programas de YouTube. Para los que estén interesados en la relación de Le Corbusier con Germán Samper y Salmona, vean esos programas que son maravillosos. Y pongo acá el museo porque gracias a Le Corbusier existe el edificio del Museo Nacional, porque él en el 47 vino a Bogotá, fue recibido como Michael Jackson, o sea, el rockstar de la arquitectura, y cuando iba pasando por la séptima, eso me lo contó Hernando Vargas Rubiano, cuando era presidente de la SCA, me contó que iban pasando por la séptima y dijo, ¿y eso qué es? ¿El la que es que sé? Entonces le dijo Hernando, dijo, es un edificio que va a ser convertido en museo. Dijo, excelente idea. Qué bueno o sea, dijo, excelente idea. Por esa época el museo lo iban a demoler porque les parecía que pues era una cárcel y era un sitio de reclusión, entonces que mejor lo demolían, me imagino hubieran hecho quién sabe qué cosa, pero gracias a Le Corbusier no lo tumbaron. Anécdotas de sus viajes a Argentina, Brasil, Colombia, México, Perú, Uruguay y Venezuela. Todo eso está en el libro. La casa Curuchet es una maravilla de casa. Es, está en Argentina, es la única obra que hay en Sudamérica. Esto es de una exposición que hice en la clase de un profesor de historia que se llama Germán Loedel, que acá está la mamá de Elena, gracias Elenita, que voy a contar un poco el cuento de la casa Curuche, que es en Argentina. Entonces, el señor era odontólogo y le escribía a Le Corbusier porque a Le Corbusier le dice algo así como, ay Dios, le dice, usted tiene como una idea de ese módulo, el modulor, a mí eso me interesa. Entonces, Le Corbusier le manda una carta con todos los planos, o sea, es reloj suizo. O sea, es como le manda un, manual de instrucciones para que arme la máquina, para que la prenda. Ocupación del terreno, todos los detalles, cómo lo debe construir, por dónde debe empezar la construcción.
o sea, todo, absolutamente todo, es una maravilla, es Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO. Entonces le envía todo. Acá en el libro está también la carta. Hay una carta donde dice, voy a leer 3 líneas para que se hagan un poco la idea. Todo el proyecto se establece por medio del modulor, del cual el señor Amancio Williams podrá comentarle. Se trata de un sistema de medida armónica que hemos creado aquí hace más de 7 años y que aplicamos en nuestras construcciones, particularmente en el gran emprendimiento de la unidad habitacional de Marsella, la que les acabo de mostrar. Es el ejemplo del modulor, gama armónica, el que nos ha permitido realizar por una parte una economía considerable de volumen y por otra lograr una armonía que hubiera sido imposible sin el mismo. El gobierno francés me autorizó en Marsella a realizar una demostración oficial del modulor, comprobándose en ese momento con una eficacia impresionante. Yo pienso entonces que hay motivos para solicitar para su obra una derogación de los usos en curso o por lo menos de las reglamentaciones vigentes en La Plata. Acá les voy a poner en el chat, estos son los detalles que envió Le Corbusier, o sea, el señor pudo hacer la casa impecable, o sea, tornillo por tornillo, viga por viga, columna por columna, todo. Acá les voy a poner en el chat los enlaces de esta casa, que es una maravilla. Está Chandigarh, que es otro manifiesto. Chandigarh es bien interesante porque Le Corbusier siempre quiso tener como un mecenas poderoso, como el rey, para que le dejara hacer lo que se le diera la gana. No lo logró ni en Brasil, ni en Argentina, ni en Venezuela, ni en Colombia. Le plagiaron el proyecto de la ONU en Nueva York. O sea, siempre quiso hacer como el manifiesto de la arquitectura y solo lo logró en Chandigarh, que es en la India. Es un proyecto que tiene toda la forma, todos los preceptos de la arquitectura moderna, las avenidas, las calles, los edificios, toda la arquitectura que él creó, la implantó en Chandigarh. Uno de los, pues es que en el libro está muy bien explicado. Por ejemplo, el símbolo de Le Corbusier es la mano abierta. Es un símbolo que implantó en Chandigarh. Le Corbusier, su mamá murió de 99 años y él le escribió una carta a su mamá durante toda la vida, semanalmente. Era como yo creo que estaba obsesionado con su mamá porque le escribía una carta semanal y fuera de eso le contaba absolutamente todo. Cuando hizo Chandigarh, esta es la foto ya en la inauguración, él le contó a la mamá como por fin conseguí mi mecenas, por fin pude hacer algo por la humanidad, un poderoso que me permitió transformar el mundo a través de la arquitectura. Entonces él como que pudo morir de pronto con una satisfacción que no lo logró en muchos años de su vida. Hizo muchos esfuerzos para conquistar el mundo a través de la arquitectura. Está también el libro, esta capilla que al igual que la Vil Sawá es más fotografiada que nada. Es una capilla, fue algo como chocante en el momento que la hicieron en el 54. Es una forma rarísima, pero es también un manifiesto de la arquitectura. Él básicamente es el padre del racionalismo, pero el más sensible de todos. Acá yo creo que Le Corbusier dejó dejarse llevar por su arte, por su sensibilidad, porque todo es curvo, no tiene nada cuadrado, deja meter la luz en la iglesia, tiene un concepto bastante lindo. Acá está la parte de atrás de la capilla. Este es otro proyecto también manifiesto. Es que quedaron bastantes por fuera, pero digamos que son como en la fila de proyectos estos no podían quedar fuera del libro. Comento de la Tourette, que es un claustro racional, las celdas, la repetición. Está siendo consecuente un poco con el nombre del libro, El embajador de las formas, está proyecto en Brasil, un proyecto en Japón, un proyecto este es en Estados Unidos. Y el último que hizo, Museo Heidi Weber, que tiene mucho que ver con el textil en Holanda, los colores,
las formas perfectas. Acá vemos el modulor, ya la liberación de la cubierta. Es un proyecto bastante paradigmático. En el epílogo, pues para mí Le Corbusier era una cosa absolutamente, era poeta, era creativo, artista, genio, eh, era todo. Entonces, escribió muchísimos libros. Recomiendo el poema del ángulo recto para ver su obra artística, que es maravilloso, y cuando las catedrales eran blancas, para las personas que quieran un poco tener un poquito más idea de quién era Le Corbusier. Voy a leer esto. O sea, en el libro describo muy específicamente cada proyecto que les mostré, pero pues se me queda por fuera muchas cosas de Le Corbusier. Pero lo voy a leer esto que me parece importante. Eso, y palabras de él. No tengo diploma y por eso nunca tuve que olvidar lo que estudié. Es la pura verdad. Tampoco fui en absoluto un profesor. Tengo un estudio en la red de CEF y tuve allí más de 200 colaboradores. Trabajamos juntos, pero nunca fui profesor. Soy Corbu y algunos vienen por eso y porque saben que no es fácil. Dicen que tengo mal carácter, pero no es cierto. Soy simpático, aunque grité cuando hacía falta. Fue una colaboración muy estrecha. Trabajamos bien. Hicimos todo tipo de investigaciones. No sé muy bien cómo, pero hice ciudades enteras y viajé por todo el mundo durante 50 años. Me pidieron planos, consejos, los di, me robaron, me pagaron, de todo. No guardo rencor, así el urbanismo mundial se transformó. Este es un temita bien interesante. El Ingray es como ya para terminar el tema de quién era Le Corbusier. Lynn Gray era una arquitecta diseñadora, era más o menos 10 años mayor que Le Corbusier. Esta casa la hizo es como en la costa mediterránea de Francia y la casa se llamaba la casa E1027. Entonces E era Elgin, 10 de la J del marido, de Jean, 2 de la B de Badovich, que era el apellido del marido, y Gray, G, era la 7, que era el apellido de ella. Pues tenía todos los preceptos de la arquitectura moderna, una casa hermosa y ella dijo, pues ahí voy a pasar mis últimos años de vida, mi casa de reposo. Y un día Le Corbusier le dijo, ¿me la presta un fin de semana? Este señor le ha puesto estos murales, que esta foto es muy famosa, un poco la descontextualizan porque ponen a Le Corbusier ahí en peloto dibujando. Pero eso fue en la casa de El Ingray, cuando se la prestó un verano. Claro, cuando esta señora ve esos murales, ella era bastante eh, conservadora de lo que ella había diseñado para su casa. Ella decía, no quiero ni cuadros, ni colores, ni pinturas en los muros porque sería como un atentado. Pues desde ese día odió a Le Corbusier y se volvió el enemigo público y dijo, me violó en el alma, o sea, me violó moralmente porque ¿cómo se le ocurre a usted irme a rayar? O sea, le presta la casa el de verano y él hace un poco de murales, pero decía algo así como, yo soy Le Corbusier, o sea, pues mis murales le van a mejorar su casa. Al marido no le parecieron tan malos los murales, pero ella nunca le volvió a hablar y Le Corbusier, incluso cuando estaban vendiendo la casa se la dejó perder la señora, eh, daba indicaciones cómo no borrar los murales y cómo mantenerlos. Muy cerca de esa casa, él hizo esta cabaña. Es una cabaña, entonces uno se imagina al padre de la arquitectura moderna, al mayor urbanista de los tiempos. Esa es la casa donde vivió los últimos años de su vida Le Corbusier, ya como un yogi, yo digo como Buda, despojado ya de todo. Ahí iba a pensar y a dibujar. Y salía a nadar. En una de esas se puso, el médico le había dicho en París, oiga, bájele una rayita, no sea tan acelerado, no nade tanto, y él no le paró bolas y se murió. El 27 de agosto del 65 lo encontraron unos bañistas en la playa de ahí cerca de esta cabaña. Entonces, gran parte de su vida, esto es mi, mi
Fin de la conferencia. Gran parte de su vida buscó afuera encontrar un rey sol que le permitiera brillar e impactar al mundo a través de la arquitectura. Y el juego sabio, correcto y magnífico de los volúmenes emergieron en la luz historia de la modernidad bajo la luz de Le Corbusier. Muchas gracias. Ahora, ¿qué hago? Felicitaciones. Muchísimas gracias a ti, Viviana, por ese periplo que Me nos demoré mucho, hiciste pero es a que es través muy fácil. de la vida y obra de Le Corbusier y nos enteraste de muchas cosas que no sabíamos. Por lo menos yo no conocía tantas cosas, tantas anécdotas de Le Corbusier. Pues queda abierto el panel para que los asistentes le formulen preguntas a nuestra Que, invitada. que todos prenden la cámara, que quiere verles las caras, saludarlos, no es una, Pues sí, gracias. no es un examen, es una María Mercedes, Max, Camilo, Elenita, ay, qué chévere, mis amigos, Claro. Fernando, Jaime, Vivi quería hacer un comentario sobre la casa Curuchet, cuyos planos, bueno, él hizo en La Plata. Hay una película argentina bastante reciente que se llama Mi vecino de al lado. Y ok, está filmada en esa casa, en la casa Curuchet, que tiene mucho prestigio en La Plata, en la capital de Buenos Aires. Muy interesante, muy interesante. gracias, Elena. Bueno, profesor, Fernando, que tiene el libro, Gracias, sí. Es que lo que quería comentarte es que me sorprende tu capacidad de síntesis. En hora y media, literalmente, recorriste el libro página por página. Seguí la conferencia con el libro en la mano y pude seguirlo página por página. La verdad, yo ya lo leí hace un buen tiempo, me lo leí completico porque yo soy un lector, bueno, un ratón de biblioteca espantoso, pero creo que voy a volverlo a leer porque hoy me has mostrado una cantidad de puntos que de pronto dejé pasar por alto y qué rico que teniendo el libro a la mano nos hayas podido contar esa cantidad de detalles y de tips y de estos que hay ocultos entre las líneas del libro. Qué maravilla, muchas gracias. da pesar porque son tantas cosas, o sea, cada casa tiene una anécdota, un proyecto, o sea, es que es demasiado. Por eso digo que ofrezco disculpas por el libro, porque es que si sintetizara Le Corbusier en 300 páginas es vergonzoso. No, no, al contrario, se necesita conocer mucho su obra para poder hacer una síntesis. Correcto, una selección muy buena. sí, yo me quisiera sumar ahí con el tocayo para saludar y felicitar nuevamente a la profe Viviana, que aparte de ser pues una bella mujer, es una persona muy especial y es una colega, porque ya con todas estas publicaciones cada día pues nos animamos mucho más para poderla escuchar y pues con ese candor, pues mejor dicho, nos olvidamos de todo. Yo veo que realmente el libro ha sido un muy lindo esfuerzo para hacer, digamos, una manifestación. Muchas gracias, Fernando. Luis Alberto. Benjamín, ¿quieres intervenir? ¿Quieres decir algo? Te escuchamos. A ver, volviendo a la cosa de los rascacielos, sí, estuvo en las Naciones Unidas, ¿o no? Desde Nueva York. ¿Eso es un debate que hay o si es verdad que Hay un especialista que se llama Galeano, que él dice, francamente, a Le Corbusier le plagiaron el proyecto. Que se lo plagiaron, pero se lo atribuyeron a Niemeyer, pero que se lo plagió el otro. O sea, Carlos de pronto nos da una luz. Carlos Niño, ¿qué dice? Bueno, no es por Sí, plantear. no sé, es como, Yo, digamos, yo sí quiero terminar mi idea y redondearla porque Corbusier tuvo una faceta desde el punto de vista de urbanismo que fue prácticamente quizás más genial que la de como arquitecto, digamos, diseñador arquitectónico. ajá, Y esa innovación, digamos, todo lo que fue
la Carta de Atenas, todos los lineamientos que dejó regulando pues todo el planeamiento y el desarrollo de las ciudades europeas y no solo, sino que él también logró pisar América Latina y en Bogotá nos dejó unos lineamientos que para Bogotá fueron fundamentales. La Avenida Las Américas, la Avenida El Dorado, la Avenida Caracas, la carrera décima, el condominio del Centro Urbano Antonio Nariño, entre otras cosas que aún me pueden estar pasando, en donde, digamos, él tuvo una urbanística que quizás valdría la pena como acompañar en un nuevo libro. No, perdona, en el libro, acá en la página 170 lo menciono, pero lo que pasa es que para la conferencia pues ya era muy, en esta página, en la 170 sí se menciona el plan piloto y se hace un poquito referencia más específica a Bogotá. Claro, y que de una u otra manera él influyó en varios arquitectos colombianos que siempre lo recordarán y siempre lo llevaron en sus enseñanzas, para no entrar en detalles de nombres, ¿no? Sí, 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 Germán Samper, De todas maneras, felicitaciones. Gracias. Vivi, felicitaciones. Gracias, Carmen Elvira. Te quiero felicitar de todo corazón. Disfruté muchísimo tu conferencia. Eres una magnífica expositora y, mejor dicho, no tengo palabras de agradecimiento. Bueno, entonces me van a ver en la próxima. ¿Qué prefieren? Votación, ¿Calatrava o Foster? Ambas. Ambas. ¿Cuál primero? ¿Cuál primero? Acuérdate que tienes el compromiso para decir con nosotros que nos has dado una panorámica de unos grandes arquitectos que son una maravilla, y además porque en lo que estaba diciendo Fernando, en un tiempo tan corto nos das un panorama completo de la vida de los arquitectos, ¿no? Esto de lo que hay una cantidad de cosas que definitivamente yo personalmente desconocía, pero hay otras cosas, pues sí, hay cosas que uno quiere sondear más y mirar exactamente a ver qué ha pasado, pero haces un panorama muy rápido, un escaneo de toda su vida supremamente interesante. Y además que nos cuentas ciertas cosas y me acuerda un poquito a nuestro maestro, pues que todos estuvimos acá, que fue Abelardo Moreno, cuando nos contaba los chismes y las cosas y los intríngulis, que eso le da mucho valor a esas charlas y nos hace sentir partícipes en todo momento. Te agradecemos muchísimo, fantástica la charla, estamos esperando con la de Foster y con la de Calatrava. Vale. Carlos Niño Murcia. Sí, Micrófono. Doctor Carlos, ¿dónde andas? ahí lo vemos a la distancia, pero no lo escuchamos. Lo vemos el nombre. Ponle audio. De tener silencio. Bueno, parece que Carlos tal vez no ha podido conectarse. No lo escuchamos, Carlos. Está con el apagado el micrófono. ¿Quedó mudo de la emoción? Es que no aparece con micrófono al lado del nombre, o sea que es posible que no lo tenga habilitado. Posible, es posible. Fernando Velasco tiene la mano levantada. ¿Ibas a comentar algo? No, ya hablé, perdona, ya la bajo, que a mí se me olvida manejar este aparato. Ok. No te afanes que eso a esta edad se le pueden olvidar a uno las cosas 3 o 4 veces al día, eso es normal. ¿No? Pero yo no sé en qué día está. Veo a Camilo Mendoza, qué rico. Mil gracias por la invitación, Viviana, y te felicito. Muy interesante pues, la conferencia, y me imagino que el libro pues, es ya en detalle pues, va a ser excelente aprendizaje. Muchas gracias y felicitaciones. A ti, Camilo, qué chévere verte. A María Mercedes también veo por acá.
grandes amigos como Max también. Y Max Ojeda. también. Max Ojeda, sí, que nos hable unas palabras, que habla sabroso. ¿Qué se hizo María Mercedes? Ah, ya, aquí está. Sí. Pero bueno, entonces, ¿cuál para la próxima? ¿Calatrava o Foster? Dices, Norma Foster, Norma Foster. bueno, listo. Da igual, hay que verlas ambas. Como hablábamos con Oscar, entonces iniciamos el año entrante con Calatrava. Sí, esa es una parte de lo que vamos a denominar la saga de Viviana. La saga. Es la saga. Entonces, Qué cosa tan sigue, buena. sigue Norma Foster y obviamente Sigue la nos cuarta queda el último temporada. libro para que. Y en 4 Sí. años aspiro a tener un libro, pero ese es Made in Colombia. De eso te quería preguntar si tienes preparado algo sobre nuestros arquitectos colombianos, que hay muchos destacables y de los cuales se puede hablar muchísimo de su vida y obra. No es de arquitectos, es de un tema, es del río Magdalena. Como todo lo que significa el río Magdalena para el país. Desde lo histórico, lo antropológico, lo arquitectónico, lo natural. Es una empresa bastante ambiciosa. Hola. Pero sí, Súper lindo, Jaime, súper lindo el Jaime tema. Camacho. La Interesante. vértebra. Es la vértebra del país. La columna. Yo te felicito, no sé si me oyes. Sí, te oigo. Ah, bueno. No, pues en ese recorrido que nos hiciste tan delicioso, puede uno ver que Le Corbusier realmente se adelantó pues 100 años al urbanismo y a la arquitectura, en la que hoy estamos redescubriendo el término de sostenibilidad y qué desgracia que su visión de no comerse la tierra cultivable sembrando concreto por todas partes, en su ilusión de ciudades como Moscú, que ellos tienen un 60% de bosques y vivienda en altura, y Bogotá, que es la sabana de Bogotá, la tierra más fértil del país y de y del resto de Sudamérica, que la hayamos llenado de concreto, de pavimentado por todas partes sin una visión a futuro, ¿no? Fue buenísima la conferencia, te felicito, y por todo aspecto es tan actual, tan vigente la obra de Corbusier. Gracias. Gracias. Gracias, Viviana. Hola Viviana, a todos, ¿cómo están? Hola, Excelente Max. charla, Viviana, muchas gracias. Como ¿Dónde siempre, estás que no te muy veo? bien, Ah, ya te todo, veo. tu presentación impecable. Sí, la presentación impecable. Estaba hablando precisamente con mi micrófono apagado de hace tiempo. Me alegra oírlos a todos, los comentarios muy pertinentes. Y felicitaciones, esta charla lo motiva investigando mucho más y le aclara todos Gracias, mi querido Max. algunos días del Corbusier. Un abrazo para Listo, todos. chévere por asistir. Gracias, Max. ¿Y Carlos ya se pudo conectar? No lo escuchamos. Lo vemos, pero no lo oímos. No, no pudiste, Carlos. No, no se pudo. Qué pecado. No sé, ojos que no ven, corazón que no siente. Pues Viviana, nuevamente muchas gracias por este ameno rato que nos has hecho pasar, recordar este personaje iconográfico de la arquitectura, y a todos los asistentes también gracias por su paciencia y por su asistencia, y estén pendientes de nuestra agenda, que les comunicaremos en el transcurso de las próximas semanas que sigue en nuestra agenda cultural. Y Bueno, muchas gracias a todos por la asistencia, por aguantarme hora y media, casi 2 horas. Los espero entonces para la próxima conferencia y gracias por venir. Y a Arqueandinos, gracias por invitarme.
Bueno, Bueno, Vale. Vivi, muchas gracias, muchas felicitaciones. Un abrazo muy grande, muy, muy bueno. Abrazo a Gracias, todos. Viviana. A todos, mil gracias. Muchas gracias. gracias. Feliz noche, muchas gracias a todos, un gusto saludarlos. Gracias, Viviana, Igualmente a por todos, buenas noches, mil gracias. Qué gusto verlos a todos. Feliz, feliz noche. Igualmente. igualmente, gracias. Ay, oye, es que mira, sabes sí que no.